en nuestro partido, que trajo consigo la salida de Tonito Abreu, el secretario general de ese momento, y un importante grupo de dirigentes del PLD. Se celebró una conferencia en el año 1979 que llevó el nombre de Ho Chi Minh, y ahí se planteó la necesidad de que el PLD procurara un acuerdo con los partidos de izquierda en la República Dominicana. Como consecuencia de esa crisis también, un importante grupo de dirigentes ascendió al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que fue llevado a 35, de 25 a 35. Y recuerdo como ahora que del comité intermedio al que yo pertenecía, subió un importante número de dirigentes al Comité Central. Subió Gustavo Montalvo, subió Vicente Bengoa, subieron los hermanos Fillario, es decir, José Antinoe y Alberto Fillario, Diomedes Mercedes, que también formaba parte de ese comité intermedio, Mildred Guzmán, casi 10 compañeros del comité intermedio Pedro Albizu Campos subieron al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. En ese cuatrenio, en el año 1981, subo a la división intermedia del Comité Intermedio Pedro Albizu Campos, y a fines de ese año, en diciembre del año 1981, se me escoge como secretario general del Comité Intermedio Pedro Albizu Campos. Podemos seguir. Vienen las elecciones del año 1982. Volvemos a consultar al partido para determinar si participábamos en las elecciones. Se hizo otro plebiscito y se determinó que sí, que el PLD debía concurrir a las elecciones. Debo recordarle, porque no se lo manifesté, que en el año 1978 llevamos a don Juan como candidato a la presidencia y al compañero Rafael Albuquerque como candidato a la vicepresidencia. Volvemos a salir a las calles a buscar firmas para reconocer el partido. La conseguimos. Llevamos de nuevo a don Juan como candidato a la presidencia y al compañero Rafael Albuquerque. Y de 18.000 votos que sacamos en las elecciones del año 1978, lo multiplicamos por 10 y llegamos a los 180.000 votos en las elecciones del año 1988. Eso trajo consigo que por primera vez el PLD tuvo representación congresional. En esas elecciones sacamos 7 diputados, 4 en el Distrito Nacional, 2 en Santiago y 1 en La Romana. Fue la primera representación que tuvimos en el Congreso con esos 7 diputados, y ganamos las elecciones en los municipios de San Pedro de Macorís y de La Romana, donde tuvimos la primera significatura. En esas elecciones yo fui supervisor electoral y pasé a ser delegado suplente en la Junta Electoral del Distrito Nacional. Al término de mi mandato como secretario general del Comité Intermedio Pedro Albizu Campos, en el año 1984, podemos proseguir, salgo del Comité Intermedio Pedro Albizu Campos y paso a ser vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Profesionales. Seguimos trabajando en el Partido de la Liberación Dominicana, sigue el PLD creciendo. Y el año 1986, las elecciones de ese año, son de un gran significado para el PLD, porque de 180.000 votos que sacamos en las elecciones del año 1982, llegamos casi 400.000. ¿Y por qué digo que fue muy significativa la participación del PLD y su resultado en las elecciones del año 1986? Porque rompimos con el bipartidismo en la República Dominicana. Es decir, la hegemonía que en el aspecto electoral venía manteniendo el Partido Reformista, en ese momento no era social cristiano, y el Partido Revolucionario Dominicano, es rota por nosotros, por el Partido de la Liberación Dominicana. Por primera vez tenemos presencia en el Senado de la República, porque en las elecciones de ese año sacamos 2 senadores. Sacamos 2 senadores y 19 diputados. Y de un 10% que habíamos obtenido en las elecciones del año 1982, llegamos a casi un 20% de los resultados de ese certamen electoral. Sacamos un 19 punto algo, casi un 20% en esas elecciones, y el PLD siguió creciendo. Yo fui electo en las elecciones de ese año regidor por el Distrito Nacional en el año 1986, y ahí empezó mi carrera legislativa
en las elecciones de ese año como regidor del Distrito Nacional. Seguí siendo delegado suplente en la Junta Electoral del Distrito Nacional y el PLD siguió creciendo. Y vienen las elecciones del año 1990. Y esas elecciones prácticamente fueron ganadas por don Juan y el Partido de la Liberación Dominicana. Debo señalarle que en las elecciones del año 1986, don Juan fue de nuevo el candidato a la presidencia, pero en esa ocasión su compañero de boleta lo fue el compañero José Joaquín Guidó Medina, en el año 1986. Y en las elecciones del año 1990, llevando a don Juan de candidato a la presidencia, él se hizo acompañar de un empresario santiagués llamado José Francisco Hernández. En esas elecciones se produjo una crisis postelectoral, el PLD esgrimió la consigna contra Balaguer de que se vaya allá, y los resultados fueron que obtuvimos 12 senadurías. En ese momento no existían 32 senadores en el país, creo que eran 26 o 27, pero obtuvimos 12 senadurías, 44 diputados y una treintena y pico de sindicaturas en todo el país. Esas elecciones, yo salgo electo de nuevo en esas elecciones como regidor del Distrito Nacional y fui el vocero de la bancada de regidores en el Distrito Nacional en ese cuatrienio, 1990 a 1994. En esas elecciones el candidato a síndico por nosotros fue Euclides, pero fueron ganadas por el señor Rafael Corporán de los Santos. Bueno, Ditren fue el regidor conmigo que está aquí presente, 86-90 y 90-94, y otros compañeros como Alma Fernández, doña Mercedes Sabater de Matarrulla, Leticia Cortón Real, Cristina Lizardo, sí, éramos 22 regidores, 20 regidores, de 62 regidores que formaban la matrícula de regidores en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y le dimos mucha carpeta a Corporán de los Santos. Sobre todo con un contrato de recogida de basura con una compañía llamada la ATU Dominicana. Y recuerdo como ahora que fue tan beligerante la posición asumida por el bloque de regidores del PLD que don Juan, en ocasión de ese contrato de basura, celebró una rueda de prensa aquí con nosotros. Y yo recuerdo como ahora que nosotros elaboramos un documento donde denunciábamos, jurídicamente hablando, las consecuencias negativas que tenía ese contrato de recogida de basura para el Ayuntamiento del Distrito Nacional y sobre todo para la población de la ciudad capital. Ahí estuvo esa participación nuestra como vocero, el hecho básico para que yo ascendiera al Comité Central. Ese año ascendí al Comité Central en el año 1994. Pero ese año es de infeliz recordación para nosotros, porque en las elecciones del año 1994, el PLD, después de haber sacado prácticamente casi un 35% en las elecciones del año 1990, se redujo a prácticamente un 13%. Y de 44 diputados que habíamos sacado, apenas sacamos 13 diputados, y fue la última vez que don Juan participó como candidato a la presidencia. Su compañero de boleta en las elecciones del año 1994, Leonel Fernández. Y recuerdo como ahora que Leonel, en su participación como candidato a la vicepresidencia en las elecciones de las elecciones de ese año, tiene varias anécdotas. Y yo recuerdo una que él nos ha señalado de más de una ocasión. Resulta que él andaba en campaña en las elecciones de ese año y después de pasar a las elecciones va a la institución bancaria donde él tenía su puerta de mando y le dice a la muchacha que lo ve, pero ve acá, Leonel,
¿Y dónde tú estabas metido que hace mucho que yo no te veía? Y le dice, ¿quieres llevar candidato a la vicepresidencia con Juan Bosch? Ah, pero yo no lo sabía. Pero en esas elecciones se derivó de la misma una gran crisis político-electoral. Fundamentalmente por los alegatos de fraude que Peña Gómez, que fue el candidato a la presidencia por el PRD, alegaron. Ello trajo consigo una modificación de la Constitución de la República, que se produjo días antes de juramentarse Balaguer como presidente de la República. En esa modificación constitucional, antes del 16 de agosto del año 1994, todavía el PLD tenía una presencia significativa en el Congreso y su participación fue determinante porque el PRD se retiró y no participó de esa modificación constitucional, y muchas de las cosas que fueron aceptadas para ser incluidas en la Constitución, como el asunto de la doble vuelta y la mitad más uno, fue posiciones que plantearon los congresistas del PLD, claro, bajo la orientación del Comité Político y sobre todo de Don Juan. Se les cortó el periodo a Balaguer de 4 años, se redujo a 2, y por eso hubo elecciones 2 años después de las elecciones del año 1996. ¿Y quién lo diría? El PLD, después de haber obtenido un 13% en las elecciones del año 1994, 2 años después, ganaría las elecciones en la segunda vuelta. Pero aquí, en estas elecciones del año 1996, yo quiero detenerme para manifestarles lo siguiente. Como quedamos tan mal en el año 1994, nadie quería la delegación política en la Junta Central Electoral. Y me la ofrecen a mí. Yo era delegado en la Junta del Distrito para las elecciones del año 1994. Nadie la quería, yo la asumí. La delegación política de la Junta Central Electoral desde el 94 hasta el año 1996. Y quiero manifestarle una anécdota que se produjo el 16 de mayo de las elecciones del año 1996 para que ustedes puedan apreciar la importancia de la información a tiempo. Por poco Peña Gómez gana en primera vuelta, el 16 de mayo de ese año. Llegó a un 49 y tanto por ciento. ¿Y qué ocurrió? Que hubo una segunda vuelta y mes y medio después Leonel y el PLD ganarían las elecciones en esa segunda vuelta. ¿Qué sería 16 de mayo? Recuerdo como ahora porque no me fui hasta que no declararan que no había ganadores hasta la 1 del día siguiente. ¿Qué ocurrió? Para que ustedes puedan apreciar la importancia de una información a tiempo. A medida que fueron dando los boletines por parte de la Junta Central Electoral, los primeros 6 boletines, todos los partidos políticos fueron aumentando su votación, boletín tras boletín, en esos primeros 6 boletines. Y el único partido político que iba reduciendo su votación era el PLD. ¿Qué estaba ocurriendo? Al PLD en esas elecciones del año 1996, en la primera vuelta, en los municipios de mayor cantidad de votantes y de habitantes, era donde mejor le estaba yendo. Pero en la Junta Central Electoral estaba ocurriendo lo siguiente, que cuando esas juntas municipales de esos municipios grandes mandaban su boletín, que sobrepasaban más de 5 dígitos, es decir, de 10.000 votos en adelante, el sistema de cómputo en la Junta Central Electoral no lo aceptaba, lo rechazaba. Pero yo estaba manteniendo la información y recuerdo como ahora que el compañero Danilo Medina, que estaba aquí en el centro de cómputo del partido, en la Secretaría de Asuntos Electorales, me insistía por la vía telefónica: Reinaldo, reclama que cuenten los votos de los municipios grandes, que ahí es que estamos ganando, porque no es verdad que Peña Gómez va a ganar en primera vuelta. Y recuerdo que nos apersonamos y exigimos a la Junta Central Electoral, que la presidía César Estrella Sadalá, que pusieran reparo y detuvieran los cómputos hasta que se recibieran los resultados de los municipios grandes. ¿Ustedes saben qué ocurrió? Que desde el boletín 7
hasta el número 25, que fue el último boletín que produjo la Junta Central Electoral, el único partido que aumentó su votación, boletín tras boletín, fue el PLD, y los demás partidos fueron reduciendo su votación, cuestión hasta que permitió que Peña Gómez, que casi había llegado al 50%, redujo su porcentaje a un 45 puntos y tanto, y nosotros, con Leonel a la cabeza, llegamos al 39%, y eso determinó que fuéramos una segunda vuelta. Bueno, el día 17 de mayo, dice la Junta Central Electoral, hay segunda vuelta el 30 de junio. Empezamos a prepararnos a hacer contacto. Balaguer, que tenía su aprehensión con los PRDistas, pero sobre todo con Peña Gómez, se decide en respaldarnos a nosotros, y en respaldar a Leonel Fernández y a Jaime David, que era su compañero de boleta. Y se produce el día 3 de junio, domingo 3 de junio, aquel famoso acto en el Palacio de los Deportes, donde se anuncia de manera oficial el respaldo de Balaguer a Leonel Fernández y el PLD para la segunda vuelta. Lo demás es historia. Ganamos las elecciones en esa segunda vuelta, en el segundo boletín. Pero en ese cuatrienio, 96-2000, yo sustituyo a Danilo como diputado. Danilo era el diputado, había presidido la Cámara en el año 95, había dejado de ser presidente de la Cámara para dirigir la campaña del partido de Leonel. Ganamos las elecciones, Leonel nombra a Danilo secretario de la presidencia y a mí se me somete encabezando la terna para sustituir a Danilo, porque a Danilo le faltaban 2 años para completar el periodo, y esos 2 años pasé a ser diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD venía celebrando cada 4 años su congreso partidario, pero en ese cuatrienio se decide que propongamos el congreso. Claro, hubo que consultar a las bases y a los organismos del partido para proponer el congreso, porque en la modificación constitucional del año 1994 se habían separado las elecciones. Las elecciones presidenciales se celebraban en 1 año y 2 años después las congresionales y municipales, y nosotros queríamos aumentar nuestra matrícula en las elecciones del año 1998. No nos fue tan bien como esperábamos, pero de un senador que teníamos en el Senado de la República aumentamos a 4, y de 13 diputados que teníamos en la Cámara de Diputados lo aumentamos a 48. Nosotros aspirábamos a más, pero esos fueron los resultados de las elecciones del año 1998. Todavía el PRD tenía una influencia considerable en los electores de la República Dominicana. En esas elecciones, Peña Gómez vuelve a ser candidato a la sindicatura por el PRD para solucionar una crisis interna que tenía, pero fallece el 10 de mayo. Y en gran medida ese fallecimiento de Peña Gómez, faltando 6 días de las elecciones, impactó de manera considerable, sentimentalmente hablando,